Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com. 8:05, prometimos y cumplimos. Vamos a conversar con Agustín Fla, que es abogado y máster en Derecho en la London School of Economics, director del programa de prevención de lavado de dinero y transparencia de la Universidad de Itela. Trabajó durante muchos años en el Banco Mundial, desarrolló gran parte de su carrera en Estados Unidos. Agustín, bienvenido a No Somos Nadie, un placer tenerte acá. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, un placer, gracias por invitarme. Agustín, ¿por qué se disocia tanto el delito de corrupción, lavado de dinero, y se piensa sobre todo en la responsabilidad penal que les cabe a los culpables después de la investigación y el debido proceso, y no se integra lo que es el país en su conjunto? Bueno, en primer lugar, un par de precisiones, porque vos dijiste que se disocia para entender, porque ahora todo parece que es lavado. Para entender muy simplemente lo que es el lavado de dinero, el lavado de dinero es darle apariencia legal a algo que tiene un origen ilícito. Por ejemplo, cuando vos ahora vas a un banco o a comprar un auto, te preguntan cuál es el origen de los fondos. Sí. Bueno, ¿eso por qué es? Porque vos, desde que la Argentina se incorporó a un organismo internacional en el año 2000, que es el Gafi, que queda en París, yo fui representante argentino ante el Gafi, entre el 2013 y el 2007, te estás obligado a demostrar cuál es el origen de los fondos. Entonces, si vos no podés demostrar la licitud de ese origen de los fondos, es que el origen de los fondos evidentemente es ilícito. Por eso ahora eso nos cambió la vida cotidiana. Eso por un lado. Entonces, la corrupción, ¿qué es? Es uno de los delitos precedentes del lavado. O sea, nosotros siempre hablamos de delito precedente, porque vos necesitas un delito precedente que puede ser cualquier delito del Código Penal. En principio lo que dice la ley es cualquier ilícito precedente, y después le dice un organismo específico, que es la Unidad de Información Financiera, que se aboque a los delitos graves, que son corrupción, contrabando de armas, tráfico de personas, como una idea de política criminal de abocarse a los activos que provienen de ese delito, a reportar operaciones sospechosas. Pero entonces, me interesa aclarar esto. La disociación es que la corrupción es uno de los delitos precedentes del lavado, y también muchas veces, muchos dicen la corrupción no está definida. Lo que pasa que también, y esto lo ves claramente en los organismos multilaterales o en la ley anticorrupción de Brasil, la corrupción tiene distintas prácticas. Las más comunes son un soborno, que es cuando vos prometés o ofreces dar algo a cambio a un funcionario, que eso se incorporó ahora con la Ley de Responsabilidad Penal Empresaria a nuestro Código Penal, que entró en vigencia el 1 de marzo. Un fraude, que es cuando vos aparentás algo. La cartelización, cuando vos, digamos, te unís con otras empresas y armás una UTE y te cartelizás para ganar una licitación. Entonces, la corrupción tiene diversas formas y es uno de los delitos precedentes del lavado. Pero no es que están disociados. O sea, lavado puede ser proveniente de cualquier delito del Código Penal, ¿entendés? Entiendo. ¿Aumentó el nivel de sofisticación de los delitos? A ver, es muy buena la pregunta. De los delitos de lavado, yo entiendo que no. O sea, si vos ves, por ejemplo, yo estuve leyendo la resolución de Bonadío, o lo que yo vi durante 15 años. De la causa Cuadernos. O por ejemplo, lo que yo vengo viendo hace 20 años, siempre los mecanismos son los mismos. O sea, son, bueno, por un lado, gente que quiere delinquir, que eso pasa en cualquier delito. O sea, vos podés poner policías en la calle, pero alguien quiere robar, va a robar. Y después, por otro lado, controles que fallan. Como te decía antes, vos, hoy por hoy, si vos vas a comprar un departamento con $1 millón en efectivo, la inmobiliaria te tendría que preguntar, bueno, ¿cuál es el origen de los fondos? Ahora, eso evidentemente durante muchos años fallaron los controles, y en Argentina hay muchos organismos de control, además de la UIF. O sea, tenés la Auditoría General de la Nación, la Sindicatura General de la Nación, la Oficina Anticorrupción, la Unidad de Información Financiera. Todos esos controles fallaron. Ahora, esto es mi hipótesis personal. Lo que vos ves, y también por la información que siempre tienen los periodistas, más que nosotros los abogados, yo tengo una frase después de los Panama Papers, que es que
periodista mata abogado, o sea, como billetera mata galán, hoy se le creen más a los periodistas que a los abogados, pero por lo que yo leo de los diarios y lo que ves en resoluciones, siempre el mecanismo es comprar departamentos, comprar campos, o sea, como que yo no veo en términos de lavado de dinero una sofisticación, como que siempre el delito existió. Y una cosa más que yo siempre le digo a mis alumnos en Ditela, yo me recibí hace 20 años, fui compañero de Carolina. Claro, sí, a quien le mando saludos y mandamos un beso. Le mando un beso muy grande. Yo no estudié prevención de lavado de dinero ni corrupción en la facultad, pero es que el lavado de dinero siempre existió, pero en ese momento Argentina no era miembro del GAFI, no era miembro de la OCDE. Tampoco estudié delitos informáticos, pero es que no había internet cuando yo. Pero el lavado de dinero, la corrupción siempre existieron, y para mí los mecanismos, no, cuando vos ves, siempre son, perdón por la palabra, pero muy burdos, son porque controles fallan, y bueno, alguien que compra un departamento con $1 millón en efectivo, alguien que compra propiedades, en ese sentido yo no veo una sofisticación. La famosa ruta del dinero, sea electrónica o $1 millón cash que vos vas y ponés. ¿Cuán fácil es de seguir? Si depende de la voluntad, si hay realmente casos que no se van a descubrir jamás a partir de la habilidad para haber transformado ese dinero vía electrónica o vía manual en propiedades y a partir de ahí haber lavado plata sucia. Bueno, ahí vos tenés dos puntos, ¿no? Por un lado, el tema de, si vos decís vía electrónica, todo queda registrado. Hoy hay un nivel del lado, digamos, por más que veamos más delincuencia organizada, pero hoy vos tenés, en todos los países, tenés un organismo que es una unidad de información financiera que en realidad la I no es de información, sino que es de inteligencia. Lo que pasa que en América Latina la palabra inteligencia tiene una connotación muy fea, pero cuando vos hablás, a mí siempre me dicen que no diga palabras en inglés, pero cuando vos vas al GAFI o al grupo Egmont, que es donde se juntan todas las WIF a intercambiar información, se la conoce como FIU, que es Financial Intelligence Unit. O sea, lo que hace una WIF, que es un organismo con mucho poder, es hacer inteligencia financiera. O sea, en segundos tiene acceso a todos tus movimientos bancarios, lo mismo que cualquier banco central. Pero la WIF, hoy en todos los países, sean miembros del GAFI o de organismos regionales similares al GAFI, que no sean declarados como Irán o Corea del Norte, países no cooperantes, todos tienen una unidad de inteligencia financiera. Entonces, la velocidad de una transferencia en segundos se la puede pedir una WIF a otra. Eso, digamos, es fácil de obtener. Ahora, en el caso de que vos vayas respondiendo a la primera parte de tu pregunta, con $1 millón en efectivo, y la inmobiliaria no alertó a la WIF, o sea, no mandó lo que nosotros decimos un reporte de operación sospechosa, ahí vos blanqueaste ese dinero y ahí, digamos, se te hace más difícil rastrearlo porque no fue electrónico, ahí hubo un control que falló. Claro. Entonces, alguien que no reportó, o sea, lo que tendría que haber pasado es que si vos vas a una inmobiliaria con $1 millón y no podés justificarlo de dónde lo tuviste, esa inmobiliaria puede hacer la operación, pero tiene que enviar una alerta que técnicamente nosotros la conocemos como un ROS, reporte de operación sospechosa, a la WIF, y eso tendría que quedar registrado. Si ahí no quedó registrado, la manera de rastrear eso es como, bueno, ahí dependés de alguien que escriba cuadernos, claro, de testimonios, o sea, dependés de una prueba judicial y no más de, entre comillas, inteligencia o electrónica, como vos estabas diciendo. Estamos conversando con Agustín Flá, director del programa de prevención de lavado de dinero y la transparencia en la Universidad de Itela. Nombraste recién a los Panama Papers y a los cuadernos. Sí. Y también fueron prácticas periodísticas distintas. Vuelvo a la frase periodista mata abogado. Sí. Panama Papers es un consorcio de periodistas que difunde toda la información que después puede transformarse en causa penal. O sea, políticos, abogados toman esa información periodística y creen que hay elementos para imputar al presidente, a funcionarios, exfuncionarios, etc. Cuadernos tuvo un modus operandi diferente. Diego Cabot recibe los cuadernos, no publica nada, espera, trabaja en conjunto con un fiscal y un juez,
Y cuando aparece la primera nota de los cuadernos, ya hay allanamientos, pedidos de detención. O sea, son bien diferentes. Porque además hay una dinámica de investigar, publicar en portadas, generar un gran revuelo. A partir de ese revuelo periodístico se crea o se activa la causa penal. Y después no hay tantos resultados, porque primero la velocidad de la justicia no es la velocidad del periodismo. ¿Entendés la diferencia, el concepto? Y para vos como abogado de tu lugar, ¿cuál debería ser, en lo posible, el procedimiento correcto de los periodistas? Bueno, es muy buena tu pregunta. La verdad es que yo espero que me sigan invitando, pero creo que muchas veces, por ejemplo, cuando yo dije esta frase, periodista mata abogado, también la digo en el sentido de que muchas veces el periodismo no me sale otra palabra que escrache, pero digamos, que vos tengas una cuenta afuera, digamos, mucha gente que estaba en los Panama Papers, está bien, es un delito no haberlo declarado si vos eras funcionario público, pero si vos habías constituido legalmente un offshore no es un delito, pero que aparezca tu nombre en el diario no es algo grato, digamos, no. Y entonces no me parece, digamos, me parece que el periodismo puede hacer su trabajo, pero eso tiene que quedar en claro que no es delito, digamos, no es un delito. Me parece que está perfecto que los periodistas divulguen, es increíble la tarea que hizo el consorcio de periodistas, y de hecho nadie lo refutó, digamos, aunque no haya sido delito. Un famoso ex fiscal que lo llamaron por teléfono, no pudo, digamos, que fue fiscal argentino y fiscal en La Haya, no pudo refutar, o sea, fue irrefutable la prueba porque está en discos rígidos. Ahora, si vos me preguntabas a mí, yo tengo muchas críticas a los abogados y a la justicia, pero me parece que me quedo mucho más con la manera, digamos, para que sea una causa penal, ¿no? Para que se constituya un delito, aunque los tiempos de la justicia no nos gusten, ir por esta segunda vía, ¿no? Bueno, lo que pasa ahí tenés una prueba, un conjunto de pruebas arrolladora, digamos, y me parece que Diego Cabot, a quien también conozco, tuvo mucha generosidad en el sentido de no dar la primicia, manejarse con un fiscal, ver qué pasaba. Entonces, a mí me gusta más eso, digamos, sin desmerecer lo otro, que contribuyó mucho, pero desde el punto de vista de tener un delito y una causa judicial, me parece más sólido la segunda opción que vos planteabas, con todo el respeto al gremio de ustedes, ¿no? Sí. O sea, sí, el cariño. Agustín, hay una parte en lo que es una coima, un cohecho, que tiene que ver con empresarios. Sí. Hay un político que pide, un empresario que acepta, o un empresario que sugiere, y un político que se tienta y no puede resistirse y dice, bueno, dale. ¿Cuál debería ser la repercusión empresarial más importante? Pienso, por ejemplo, en una hipotética situación de obra pública en la que la empresa que asume, que admite su propio cohecho, se ve claramente en la causa Cuadernos, dice, sí, yo pagué coimas. Y esa misma empresa tiene que llevar adelante una obra pública. La salud institucional, y esta es una especulación mía, sugeriría, miren, esta empresa está acusada de pagar una coima, no corresponde que siga ejecutando este plan de obra pública. Alguien dirá, hasta que no tenga sentencia firme, corresponde que siga ejecutando la obra pública. Y desde el punto de vista de la conveniencia del Estado dice, pero si yo tuve una licitación correcta, transparente en este caso de la obra pública, deshacer el contrato con el quilombo que me genera, con el tiempo que pierden los ciudadanos en no tener esa obra pública, es todo un dilema. ¿Cómo salís de ese laberinto? Bueno, hay manera de salir de ese laberinto, que justamente ahora hay una palabra muy de moda, que es el tema de compliance, que se escucha por todos lados, que son los programas de compliance, que es a lo que yo me dedico, y no es que quiera venir acá a vender lo que hago, pero justamente el gran tema es ese, y lo ves muy claramente en los procedimientos de sanciones del Banco Mundial, que es a lo que yo me dedicaba. Y voy a dar un ejemplo porque me parece muy claro. ¿Qué hace el Banco Mundial y todos los organismos multilaterales? Y lo podés ver online. O sea, si vos entrás a Google y pones sanciones Banco Mundial o sanciones, que está en castellano, Banco Interamericano de Desarrollo, vas a ver la lista de las empresas sancionadas y todas las leyes. La ley argentina de responsabilidad penal empresaria es lo mismo.
la ley brasileña es lo mismo. ¿Qué es lo que pasa y qué se hace en general? Por ejemplo, el Banco Mundial da un préstamo por $1.000 millones. Sí. Se descubre que una de esas empresas cometió alguna de estas conductas prohibidas que yo les estaba mencionando, corrupción, fraude, cartelización. Bueno, se lleva a cabo una investigación y se descubre que efectivamente esa empresa sobornó. Lo que se hace es aplicarle lo que se llama una suspensión a esa empresa, que en inglés hay un término que se conoce como debarment, que es suspender a la empresa por un tiempo hasta que la empresa se recupere. Ahora, ¿qué pasa también en la práctica? En la práctica es que vos hablaste, pero no te quiero corregir, pero no, la verdad que sabés de todo, no sabés de todo, pero vos dijiste hasta que no haya sentencia. El tema es que con este tipo de leyes que en realidad la ley madre, esto es una ley de soborno transnacional del año 1977 de los Estados Unidos, que es de donde se copiaron todos estos procedimientos, que es la ley de soborno transnacional. En inglés se llama Foreign Corrupt Practice Act, es FCPA, que es toda una práctica en Washington. Es que nadie va a juicio, o sea, todos las empresas, ninguna, cuando tiene una acusación de corrupción, lavado, ninguna quiere ir a juicio, y lo que hacen es van a acuerdos. Siempre se hace acuerdo. Entonces, vos en el acuerdo, y los acuerdos, hay muchas partes que son confidenciales, pero también los podés googlear. O sea, si vos ponés en tu computadora acuerdos FCPA, vas a ver online y entrás al expediente. Está en inglés. Pero lo que ocurre es, esta empresa que la descubrieron cometiendo un acto de corrupción, negocia con el fiscal. ¿Y qué negocia? Bueno, voy a implementar un programa de cumplimiento, voy a hacer determinadas capacitaciones, contra la corrupción, voy a capacitar a mis empleados, voy a cambiar el board, voy a poner algo que se llama un monitor, que es una pesadilla que pasó acá a muchas empresas y le pasó a un banco inglés muy importante, que es que una vez por mes viene una persona que es como una especie de auditor y vos le tenés que rendir examen de todo lo que viniste haciendo y sobre todo pagar multas millonarias. Ahora, acá tenés las dos visiones. Por un lado, los que te dicen, no, bueno, pero esta empresa, por ejemplo, un banco pagó $2.500 millones de multa, pero ese banco recupera esto en un trimestre. Sí. Ahora, es lo que vos decías, o sea, ¿cuál es el objetivo de esto? No es matar a nadie. El objetivo es, vos cometiste una sanción, rompiste lo que los abogados llamamos un contrato social, está bien, pagá una multa, implementó un programa de cumplimiento, pero si yo cierro esta empresa y no la dejo participar más de una licitación, perdemos todos, porque las empresas Odebrecht, o no estoy contando nada confidencial, ahora lo citaron a Pablo Roca Techin, son empresas que tienen una capacidad técnica formidable, o sea, cualquier ingeniero de estas empresas es brillante. Entonces, si vos le cerrás la empresa, estás perdiendo una empresa muy buena, con mucha capacidad, y después estás dejando sin trabajo a un montón de gente. Entonces, ahora, ¿entendés que podría haber cierto aroma a impunidad? O me interesa tu argumentación en contrario de eso. O sea, me parece que siempre, o sea, a ver, cuando vos haces un acuerdo, hay, digamos, están las dos visiones. El ciudadano dice, sí, bueno, esta empresa acordó porque tiene mucha plata y tiene buenos abogados y pudo llegar a un acuerdo. Pero bueno, si vos te pones del lado del empresario, que sale en los diarios, que tiene que ir a declarar, que paga una multa millonaria, que tiene que... O sea, el compliance para los empresarios es... Yo fui compliance de un banco muy importante, es una pesadilla, es algo que lo tienen que tener, pero siempre el comercial... Sos la pesadilla del tipo de banca privada que te tiene que estar llamando a ver, tiene una transacción formidable y vos de golpe, porque tiene algún tufillo a corrupción o lavado, se la parás. Entonces, hay una tensión en esto, pero a mí me parece que entiendo que desde el punto de vista del ciudadano se pueda decir, sí, hay un poco de impunidad, pero me parece que... En un país también con una mentalidad antiempresaria bastante marcada. Sí, pero lo que vos tenés que... Totalmente de acuerdo, pero lo que vos tenés que pensar es que si vos cerrás empresa estás dejando sin trabajo a 50.000 tipos. Entonces, acá, si vos lo ves del lado del ciudadano, entiendo tu visión.
Si vos lo ves A ver, del no lado... no voy a ser boludo, yo trabajo en una empresa que tiene un servicio de compliance que es torneos. Claro, O sea, sí, totalmente. No voy a ser boludo, sí. pues digamos, es fácil googlear, o sea, entiendo Sí. perfectamente, conozco la situación, la empresa no se cerró y sigue produciendo y, o sea, viví la dinámica desde que estalló el FIFA Gate en 2015 hasta que se firmó un DPA con Exactamente. con la Fiscalía Un de DPA Estados es... A Sí, mí sí. siempre me critican porque digo palabras en inglés, pero Sí, sí. un DPA es uno de estos acuerdos que prevé Sí. la Foreign Corrupt Practice Act. Significa Deferred Prosecution Agreement. Es que sí. vos haces un acuerdo en donde se difiere si vos cumplís con todo lo que debe estar teniendo, eso es confidencial, todas las obligaciones. Vos capaz no lo vivís, pero la gente sí, de sí. legales, de torneos, debe No, sí, debe sí, estar con un monitor No, una y vez por hemos mes tenido- pagando hemos tenido multas. charlas respecto del servicio de Es- compliance. Sí, Es el un departamento de pain in compliance. the ass para... ¿no? Pero no puede perder el empresario sin que pierda la empresa. ¿Existe una manera de que pase eso? ¿En qué sentido? ¿Alguna forma de que el empresario tenga que pagar un costo por eso que no sea solamente económico, pero que la empresa Bueno, no se vea afectada por eso? Me parece que Flor, es muy buena tu pregunta, pero el empresario pierde desde el punto de vista que lo más probable es que lo que yo mencioné cuando vos implementás un programa de compliance es que cambian el board lo tenés que cambiar. Ahí el empresario sale del board y no es gratis para un empresario salir en la tapa de un diario y tener que ir a declarar. No es algo. Aunque después no vaya preso, pero ir a Comodoro Pi, ir a tribunales, no es gratis para un empresario. Después. Pero eso no es gratis para nadie. Después no, hay no es otros gratis. que van presos. Es verdad, no es gratis para nadie, estoy de acuerdo con vos. Me parece que el costo que paga el empresario cuando se hace un acuerdo es pagar la multa, el riesgo reputacional que tiene su empresa, pero ahí, y lo establece también la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, se distingue lo que es la empresa, y esto es algo elemental de sociedades, o sea, cuando uno constituye una sociedad es que, bueno, vos separás lo que es tu actividad societaria de tu actividad personal. En algunos casos se une y bueno, si vos hiciste una conducta fraudulenta, una estafa, ahí sí terminás preso. Pero muchas veces, si tu empresa, porque aparte muchas veces capaz no fue el dueño de la empresa el que lo hizo, sino que fue su gerente. Igual es responsable, Claro. pero digamos, vos sos responsable, o sea, no sé quién es el presidente de torneos, pero no fue el presidente de torneos el que estuvo involucrado en el FIFA 8, fue otro. Entonces, es muy raro que vaya el dueño de la empresa y soborne hasta Además incluso hay empresas que tienen varios dueños, varios porcentajes de paquete accionario, sí. Sí, entiendo tu pregunta. Me parece que vos fuiste en la Ciudad de Buenos Aires también. No. No, porque todos tenemos esa visión, muchos... Yo cambié, pero tenían esa visión antiempresaria. Pero me parece que la manera de... Y lo digo Yo con caí en cariño, otra lo digo escuela con pública. cariño. Pero sé que escucho siempre, estabas hablando del tema de los acosos y me parece muy bien. Y siempre el colegio da la nota. Pero me parece que la manera que paga el empresario en estos casos, en el caso de que no vaya preso, es que, bueno, que lo sacan del board, tiene un riesgo reputacional, tiene que pagar multas, tiene que ir a declarar. O sea, entiendo que también le pasa a cualquier ciudadano, pero bueno, respondiendo a tu pregunta, me parece que esa, en el caso de que la empresa como persona jurídica cometa alguno de estos actos, el empresario igual sigue siendo responsable, pero la manera que paga el empresario es teniendo todas estas obligaciones y sobre todo lo que le implica pagar las multas y todas las obligaciones que tiene la empresa. La última pregunta, Agustín, es ¿qué va a ocurrir o qué crees que va a ocurrir con la causa Codernos en el capítulo empresarios? Porque ha habido una conmoción en Pez Carmona, Paolo Roca, las grandes empresas, gerentes y presidentes de otras compañías desfilando por tribunales, especulando, bueno, quién consigue el acuerdo como arrepentido y quién brinda más y mejor información, lo que, digamos, generó el testimonio de Carlos Wagner, que creo que es el que cambia la ecuación. ¿Qué ves al final del camino? Mira, esto es como cuando le preguntan acá a Santi cuánto va a estar el dólar, ¿no? Todos me preguntan eso y mis clientes me lo vienen preguntando. A ver, yo lo que puedo decir es, me lo preguntan todos, yo lo que digo es, me parece cuando empezó esto hace 2 meses, también me preguntaban, ¿esto es un punto de inflexión o no? Y yo dije, bueno, me parece que sí, me parece que nosotros hemos visto otras causas de corrupción en donde después quedaron en la nada, me parece que es la primera vez que hay tanta prueba acumulada
Hoy tenemos un procesamiento, digamos, donde hay procesados empresarios, o sea, lo tiene que confirmar la Cámara ese procesamiento. El procesamiento, a mí, por haberlo leído, me parece bastante sólido, pero bueno, después lo que va a pasar al final del camino, no, digamos, tiene que confirmar la Cámara, después seguramente algunos tratarán de ir a casación, después ojalá vaya a juicio oral, y sí, es un largo recorrido. Lo que sí me parece es que hay un antes y un después, porque es la primera vez que se admite, digamos, como pretende esta ley de responsabilidad penal empresaria, que haya empresarios responsables, que no se mire solamente la parte pasiva del soborno, que se mire al funcionario, sino que se miren a las dos partes que bailan el tango, ¿no? Agustín, muchísimas gracias por haber venido. Un placer. Agustín Fla, director del programa de prevención de lavado de dinero y transparencia de la Universidad Di Itela. Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.